minutitos más y después no tenemos que interrumpir la clase porque la verdad que uno pierde el hilo cuando tiene que Hola, cortar. profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que le damos unos minutitos más al resto y ya vamos a ir arrancando. De mientras voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, avísenme si se ve. Sí, profe, se ve. Se ve. Sí, Buenísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar, chicos. Hoy vamos a ver la unidad 6, ¿sí? Que es la unidad en la que se analizan estructuras de mercado que están relacionadas con la competencia imperfecta. Vamos a ver puntualmente el modelo del monopolio, ¿sí? Que es el monopolio como con monopolio de precio único, y también luego vamos a hacer algunos análisis en cuanto a la posibilidad de trabajar con monopolios que discriminen precios. Y finalmente vamos a cerrar analizando el caso del monopolio natural. Después vamos a ver meramente las características que tienen los mercados oligopólicos. No obstante, digamos, el detalle de este tipo de estructura de mercado y los distintos modelos que explican cómo operan las empresas que funcionan en mercados de este estilo, lo van a ver en profundidad en la unidad 9. Así que acá meramente vamos a ver un poco las características que tienen ese tipo de estructuras de mercado. Y finalmente vamos a cerrar la clase con el análisis de lo que nosotros llamamos competencia monopolística, que en realidad es, digamos, vamos a decir, un híbrido o una mezcla, ¿no? Una estructura de mercado en particular que tiene algunos elementos que la asemejan con la competencia perfecta, que estuvieron estudiando la clase anterior, y el monopolio, ¿sí? Entonces, digamos, la competencia monopolística es una definición intermedia entre estos dos modelos teóricos que están en las antípodas, ¿no? En cuanto al grado de competencia en el mercado. Bueno, para arrancar, entonces, ¿qué significa competencia perfecta? Son estructuras de mercado, digamos, donde los oferentes tienen, en realidad lo que vamos a ver nosotros son principalmente analizados desde el punto de vista de los oferentes, pero también, digamos, la competencia imperfecta puede venir por el lado de los demandantes, ¿sí? Que ahí van a ver un poquito de estos casos, más que todo en el análisis de los mercados de factores, donde, por ejemplo, en vez de haber un monopolio, uno habla de monopsonio u oligopsonio, ¿sí? Que tiene, digamos, particularmente en esos casos, el poder de mercado está del lado de los compradores, ¿sí? Pero puntualmente todo lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con la existencia de este poder de mercado. O sea, cuando hablamos que hay poder de mercado, cuando el oferente o los oferentes tienen algún grado de libertad o algún poder en cuanto a la fijación del precio del bien que producen, ¿sí? O sea, esto es distinto al análisis en competencia perfecta, donde los participantes o los oferentes eran un conjunto de productores que nosotros los llamábamos como tomadores de precios, ¿sí? O sea, en competencia perfecta, cada empresa competitiva lo único que hace es tomar en consideración el precio de mercado y supone que puede vender la cantidad que desee a ese precio dado en el mercado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué características tiene el monopolio? Bueno, en el monopolio, digamos, hay una única empresa, ¿sí? Que es la que produce el bien en cuestión. Por lo tanto, su participación en el mercado obviamente es del 100%. Sí, el bien, que en primer lugar vamos a estudiar el mercado
donde existe un único bien y de hecho va a ser de un único precio, ¿no? Lo que vamos a ver la generalidad del modelo, después vamos a hacer algunas disquisiciones en cuanto a qué pasa con la posibilidad de discriminar precios. Pero bueno, en principio hay un único bien y lo fundamental en este caso es que no, ese bien, ¿sí?, que produce el oferente monopolista no tiene ningún sustituto cercano, ¿sí? O sea, digamos, recuerdan ustedes que cuando estudiaron el mercado de competencia perfecta, hablábamos de la existencia de un bien homogéneo, ¿sí? O sea, que todos los productores vendían un bien que a los ojos, digamos, sobre las necesidades de los consumidores eran sustitutos perfectos. En este caso, digamos, el monopolista produce un bien que, para el cual, digamos, no existe ningún sustituto cercano, ¿sí? Porque con el solo hecho de que, por ejemplo, ¿no?, existiera, por más que no se tratase del mismo bien, algún otro bien que pudiera satisfacer las mismas necesidades que satisface ese bien, por más que hubiese un único productor de este bien, si realmente hay posibilidades de sustituir ese bien con productos cercanos, ¿no?, en cuanto a su grado de sustituibilidad, entonces ya el productor perdería esta capacidad de poder fijar el precio, ¿sí? O sea, perdería su condición o su poder de mercado monopólico. Entonces, una de las características necesarias para que exista un monopolio es que haya una única empresa que produce el bien en cuestión y que ese bien en cuestión no tenga ningún sustituto cercano posible, ¿sí? Entonces, como les decía, o sea, la conjunción de estas dos cuestiones, donde hay un único productor y no existen sustitutos cercanos, lo que genera es una concentración de poder en cabeza del oferente único, ¿sí?, que de este modo puede, digamos, tiene libertad en cuanto a la fijación del precio. Asimismo, digamos, y también a diferencia de lo que es el mercado de competencia perfecta, en este caso sí existen barreras a la entrada o salida de empresas, ¿sí? Aquí no hay una libre movilidad de firmas. Estas barreras pueden tener origen en distintas cuestiones, algunas son de carácter propio de la producción del bien en cuestión, por ejemplo, aquellos bienes donde los costos fijos de producción son muy elevados, ¿sí? De por sí, digamos, la producción de dichos bienes, esto está asociada a grandes economías de escala, esto es lo que da lugar a lo que llamamos posteriormente monopolios naturales, y en estos casos, digamos, ninguna empresa que quiera producir ese bien va a lograr hacerlo en los niveles tan bajos de costo como lo puede hacer el monopolista en un monopolio natural, ¿sí? Entonces, la existencia, digamos, de economías de escala, que tiene que ver con altos costos fijos de producción, es una de estas cuestiones que pueden, digamos, fungir como una barrera a la entrada de otras empresas, ¿sí? También el hecho de que para ingresar a esa industria existan altos requerimientos de inversión en bienes de capital, eso también puede, digamos, limitar de algún modo el acceso a nuevos participantes, o incluso que el monopolista tenga, digamos, de forma exclusiva la explotación de algún recurso, digamos, vital para la producción de ese bien. Digamos, también entra ahí como una barrera, digamos, de propiedad que de algún modo limita la participación de otras empresas, ¿sí? También, digamos, las barreras pueden venir por cuestiones normativas, ¿sí? Por la actuación del Estado en cuanto a la fijación de leyes que generen la necesidad de patentes o licencias para participar en un mercado. Sí, esos son lo que nos llamamos monopolios legales, por ejemplo, no sé, el servicio público de taxis en la ciudad. Ustedes saben que no es que cualquiera puede, digamos, operar como un taxi, sino que tiene que comprar una chapa, que es autorización del gobierno municipal. Y bueno, en ese caso, digamos, el servicio público, por determinados motivos que considera importante intervenir el Estado,
genera un monopolio legal, ¿no? En esa caso. Y finalmente, bueno, a diferencia también de la competencia perfecta, existen, digamos, lo que llamamos asimetrías. No es un mercado transparente, ¿sí? Hay grandes asimetrías de información, donde, por supuesto, el monopolista conoce datos que los consumidores no necesariamente. Sí. Disculpe, hay un chico que está esperando a entrar. Bueno, a ver, lo voy a hacer entrar. Igual les pido para las próximas clases que traten de entrar, porque la verdad que interrumpir la clase, o sea, es demasiado costoso para ustedes, para mí. Bien. Entonces, vamos a analizar un poco voy a proyectar esto, avísame si se sigue viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, fíjense entonces, ¿cómo se determina, digamos, cuál es la función de demanda que enfrenta el productor monopolista? En este caso, digamos, estamos considerando que en un monopolio, decimos por definición que hay un único productor, entonces la curva de demanda que enfrenta la empresa justamente es la demanda de mercado, ¿sí? O sea que la demanda que observa el monopolista es íntegramente la demanda de mercado, ¿sí? ¿Esto qué implica entonces para el productor monopólico? Implica que si él quiere vender cantidades adicionales de ese bien, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que quiere vender, en vez de 2 unidades del bien, vender 3 unidades de este bien en cuestión, ¿sí? Lo que tiene que hacer necesariamente, como enfrenta, digamos, sabemos que la relación, la ley fundamental de la demanda establece que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es negativa, ¿sí? Sabemos que si quiere incrementar la cantidad vendida de la cantidad, sí, que vende de un bien, lo que debe hacer necesariamente es reducir el precio de ese bien, ¿sí? Entonces, el ingreso marginal, ¿se acuerdan qué es el ingreso marginal? ¿Quién se acuerda? ¿No es lo que gana el productor por una unidad más que le haría la producción? Por una unidad más que vende, ¿sí? O sea, el ingreso marginal, en definitiva, es cuánto cambia el ingreso total cuando el productor vende una unidad adicional, ¿sí? O sea, recuerdan, o sea, el ingreso total, en definitiva, es el producto, ¿no? Entre el precio y la cantidad vendida de un bien, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo numérico, ¿sí? Donde ensaya, digamos, cuál es la cantidad demandada de este bien en cuestión a los distintos precios del bien y va determinando el ingreso total, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el precio es 20, se venden 0 unidades, con lo cual el ingreso total es 0. Si el precio es 18, vende una unidad y el ingreso total pasa a ser 14. Y fíjense qué pasa con lo que nosotros llamamos ingreso marginal, que en términos discretos, ¿sí? Cómo se simboliza como el cambio en el ingreso total cuando se vende una unidad adicional de ese bien, ¿sí? Entonces, cuando pasamos del punto A al punto B, o sea, cuando pasamos de vender 0 unidades a una unidad, el ingreso marginal es 18, porque hacemos 18 menos 0. Cuando pasamos de vender de una unidad a 2 unidades, ¿sí? El ingreso marginal, que sería 14, ¿por qué? Pues sería 32 menos 18, ¿sí? Entonces, la diferencia, ¿sí? Entre digamos, lo que se incrementa el ingreso total por cada unidad adicional que se vende, es justamente el ingreso marginal. Y fíjense que la particularidad de acá, la gran diferencia, ¿no? con el modelo de competencia perfecta, es que como el monopolista enfrenta la demanda agregada, o sea, la demanda del necesariamente o de la industria, necesariamente el ingreso total, ¿sí? Necesariamente el ingreso marginal va a tener una pendiente negativa. Es decir, que para vender unidades adicionales, el productor, el monopólico, debe bajar el precio de la última unidad vendida. Entonces, lo que vemos es que el ingreso marginal tiene una pendiente negativa, ¿sí? Mientras que para el modelo de competencia perfecta, ¿cómo era ese ingreso marginal? ¿Se acuerdan? Constante, ¿no era? Muy bien. ¿Y por qué era constante?
Era igual a la demanda. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan por qué era constante? Esto tiene que ver un poco con los supuestos de la competencia perfecta. Nosotros suponíamos que había en el modelo de competencia perfecta gran cantidad de productores, pero que cada uno de ellos era muy pequeño en cuanto a su participación de mercado, ¿sí? Entonces, el supuesto es que para cada uno de ellos, como su producción comparada con la demanda total del mercado es ínfima, ¿sí? Sentían que tenían la demanda que ellos percibían para su propia producción era perfectamente elástica. ¿Eso qué quería decir? Que ellos podían vender toda la cantidad que quisiesen, siempre al mismo precio que era el precio de mercado de ese bien, ¿sí? Entonces, podían tranquilamente aumentar la cantidad vendida del bien sin tener que bajar el precio del bien, porque había como una demanda infinita, digamos, de la producción de cada uno de los competidores en competencia perfecta por el bien que producen, ¿sí? Entonces, es por eso que el ingreso marginal en el modelo de competencia perfecta es horizontal o perfectamente elástico, ¿no? Y es la demanda que percibe cada uno de los productores en competencia perfecta. Digamos, y ahora, en cambio, si analizamos el caso del productor monopólico que enfrenta la demanda total del mercado, ¿sí? Ese ingreso marginal pasa a tener una pendiente negativa, ¿sí? Y se fundamenta en estas dos fuerzas, ¿no?, opuestas que actúan en simultáneo. Dice que el ingreso total, ¿sí?, se incrementa con el aumento de la cantidad vendida. O sea, a medida que aumento la cantidad que vendo, por supuesto, el ingreso total va a aumentar. Pero a medida que voy vendiendo más unidades, el precio al que puedo ir vendiendo esas unidades va a ir siendo menor. Entonces, estas dos fuerzas entran en contraposición, ¿sí? Pero en definitiva, lo que genera esto es que el ingreso marginal para el productor monopólico, ¿sí?, tenga una pendiente negativa. Y acá lo que podemos hacer es establecer o analizar un poco cómo es la relación entre el ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Fíjense en estos gráficos, y acá tenemos entonces la función de demanda de mercado, ¿sí?, donde medimos en el eje X las cantidades demandadas por los consumidores y en el eje Y el precio del bien. Y recuerdan ustedes que en realidad la función de demanda, cuando es lineal, la elasticidad no es constante sobre esa función de demanda, sino que va a tener un tramo elástico, un tramo inelástico y un punto de elasticidad unitaria. ¿Recuerdan qué significaba? O sea, cómo podríamos definir una demanda con una elasticidad mayor que 1 o con un tramo elástico? ¿Qué significaba eso? Sería que ante un cambio de precio, la cantidad demandada es mucha, digamos, varía bastante. Varía más que proporcionalmente a lo que varió el precio, ¿sí? Esa es la clave. ¿Sí? En cambio, cuando la demanda es inelástica, ¿sí?, la variación en la cantidad demandada ante un cambio en el precio es menos que proporcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si aumenta el precio, o vamos a tomar este ejemplo, si baja el precio de un bien y estamos analizando el tramo elástico de la función de demanda, la cantidad demandada de ese bien va a aumentar en mayor proporción a la baja del precio. ¿Qué implicancias tiene esto para la función de ingreso total del monopolista? Que en el tramo elástico de la función de demanda, el ingreso total va a ir aumentando, porque la caída en el precio es compensada con creces, ¿sí?, por el aumento en la cantidad demandada. Entonces, el ingreso total, ¿sí?, durante el tramo elástico de la función de demanda, va a tener una pendiente positiva. Ahora, ¿qué pasa en el tramo inelástico de esa función de demanda? ¿Qué pasa ahí cuando baja el precio? Si yo bajo el precio para vender más cantidades, ¿compenso a nivel del ingreso total lo que bajé el precio con un aumento de las cantidades?
No entendí la pregunta, profe. Claro, en el tramo inelástico, ¿sí? El productor, para vender unidades adicionales de un bien, ¿sí? Supónganse que si quiere pasar de vender 5 a vender 6 o a vender 7, lo que tiene que ir haciendo es bajar el precio, ¿sí? Ahora, la baja en el precio necesaria para que los consumidores aumenten su demanda del bien se ve limitada en relación a que digamos, la cantidad demandada aumenta claramente cuando baja el precio, pero aumenta en menor proporción a lo que bajó el precio. Entonces, el ingreso total, ¿sí? Para ese tramo, el tramo inelástico de la función de demanda, tiene una pendiente negativa, ¿sí? Y fíjense este detalle, o sea, ¿cuándo es máximo el ingreso total? Cuando la función de demanda, ¿sí? Tiene su punto de elasticidad unitaria, ¿sí? Que justamente es el punto en el cual el ingreso marginal, ¿sí? Es igual a cero. Ustedes recuerdan que en términos, digamos, analíticos, el ingreso marginal en realidad es la derivada de la función de ingreso total. Entonces, si el ingreso, para buscar el máximo de la función de ingreso total, lo que tenemos que hacer es derivar esa función e igualarla a cero. O sea, tenemos que hacer que el ingreso marginal sea cero, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos con todo este análisis? Que claramente si el monopolista es un agente racional y lo que está buscando es optimizar o maximizar sus beneficios, ¿sí? Únicamente va a analizar cantidades de producción que estén en el tramo elástico de la función de demanda. O sea, únicamente va a tener en consideración posibles niveles de producción tal que la función de ingreso total se encuentre en su tramo creciente, ¿sí? Porque sabe que es en ese tramo donde, en ese intervalo elástico, donde le conviene, digamos, producir, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, y ahí vamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos interesa de este tema? Es ver cómo, digamos, cuál es la cantidad de equilibrio que se produce de un bien dentro de una estructura de mercado del tipo monopólica, ¿sí? O sea, lo que queremos saber es cómo el monopolista decide cuánto producir, ¿sí? Eso es lo más importante, que es lo que nos interesa explicar con todas estas herramientas teóricas que estamos analizando. En definitiva, lo que queremos ver es cómo explicamos o cómo mostramos de qué forma el productor elige cuánta cantidad producir, ¿no? Y esto entonces depende un poco, y en realidad esto, digamos, es universal para cualquier estructura de mercado, ¿sí? O sea, siempre que estemos en el marco de análisis de la teoría neoclásica, donde suponemos agentes racionales, ¿sí? Que existan agentes racionales significan que son agentes que van a buscar optimizar alguna función, ¿sí? En este caso particular, esa optimización es en realidad la maximización, y la función que van a buscar maximizar es justamente, son los beneficios, ¿no? ¿Y qué son los beneficios? O sea, el beneficio, en definitiva, es la diferencia entre el ingreso total del monopolista y el costo total de producir la cantidad que produce la empresa, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el ingreso total y el costo total nos da la función de beneficios, y lo que busca hacer un monopolista maximizador o un monopolista racional es maximizar esa función de beneficios, ¿sí? Entonces, y acá nos vamos un poco a los conocimientos que habrán visto en las primeras matemáticas de la carrera, ¿sí? De cómo se encuentra el máximo de una función, y sabrán que lo que hay que hacer en términos analíticos es derivar esa función, ¿sí? E igualarla a cero, ¿sí? Entonces, como el beneficio, ¿sí? Es la resta entre el ingreso total y el costo total, lo que tengo que hacer es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad, a eso restarle la derivada del costo total con respecto a la cantidad e igualarla a cero. Ahora, fíjense, en términos infinitesimales, ¿no? Que es nuestro análisis de derivada acá,
¿qué es el diferencial del ingreso total sobre el diferencial de la cantidad? En realidad esto, ¿sí?, es lo mismo que esta expresión, nada más que esta expresión, el delta ingreso total, o sea, cuánto varía el ingreso total cuando cambia en una unidad la cantidad, es una expresión en términos discretos, pero esto, ¿sí?, es lo mismo que esto, nada más que llevado al mundo del cambio infinitesimal, ¿sí? Y en definitiva, esta derivada, sea la derivada del ingreso total, en relación a la cantidad, no es nada más ni nada menos que el ingreso marginal, y lo mismo la derivada del costo total con respecto a la cantidad, ¿sí?, que es el costo marginal. ¿Se acuerdan? ¿Qué era conceptualmente el costo marginal? ¿Quién nos lo puede recordar? El costo de los insumos cuando se produce una unidad más. Escucho muy bajito, no sé si se pueden acercar el micrófono. La persona está hablando. El costo marginal sería el costo cuando se añade una unidad más producida, cuando produzco una unidad más. Sería el cambio en el costo total, o sea, cuánto se incrementa el costo total, ¿sí?, cuando se produce una unidad adicional, ¿sí? Entonces, eso sería el costo marginal. Entonces, fíjense que la cantidad óptima, ¿sí?, que debe producir el monopolista para de ese modo hacer que sus beneficios sean los máximos posibles, ¿sí?, es aquella cantidad para la cual se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, ¿sí? Digamos, entonces, y acá lo resumimos, el monopolista maximiza sus beneficios cuando produce la cantidad tal que el ingreso marginal generado por vender la última unidad producida coincide con el costo marginal de producirla, ¿sí? Ahora, yo hago acá un paréntesis. ¿Hay alguna diferencia en esto en relación a cómo deciden los productores en competencia perfecta? ¿Son distintos esencialmente en cómo toman sus decisiones un productor en competencia perfecta que un productor monopolista? ¿Usan reglas de decisión diferentes? No. No. ¿Por qué no? Porque racionalmente, digamos, los dos piensan racionalmente. Entonces Exacto. Lo que quieren es maximizar su beneficio. Perfecto. Es exactamente así. O sea, los dos hacen esta cuenta, en teoría, ¿no? La única diferencia es que cuando, digamos, estamos analizando el mercado de competencia perfecta, van a ver que esta igualdad, ¿sí?, también la podemos expresar como que en vez de decir que el ingreso marginal es igual al costo marginal, podemos decir que el precio es igual al costo marginal. Pero eso es una particularidad que se da justo en el caso de competencia perfecta y que tiene que ver con esto que yo les mencionaba antes. Como el competidor en competencia perfecta es insignificante en cuanto a su participación de mercado, puede vender todo lo que desee siempre al mismo precio. O sea que para el productor en competencia perfecta, el ingreso marginal es constante, no es que tiene que bajar el precio de la última unidad que vende para poder vender más. Para el productor en competencia perfecta, lo que cambia el ingreso total cuando vende una unidad adicional es siempre lo mismo y es el precio de ese bien, porque puede vender todo lo que quiera siempre al mismo precio. Entonces, ese ingreso marginal es constante, es igual al precio, ¿sí? Entonces, la regla, digamos, que sigue el competidor en competencia perfecta es que el ingreso marginal sea igual al costo, va a producir la cantidad para la cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal, pero particularmente para él, el ingreso marginal es lo mismo que el precio. ¿Se entiende eso? Sí, no, tal vez. ¿Lo podría repetir, profe? Porque me confundí un poquito. No entendí bien. Lo que yo digo es que en competencia perfecta, ¿sí?, llegamos a la misma conclusión, que la cantidad óptima para producir por cada uno de los competidores en competencia perfecta es aquella para la cual
el ingreso marginal, o sea, lo que cambia el ingreso total cuando vende una unidad más, coincide con lo que se aumenta el costo total por producir esa unidad adicional, ¿sí? Nada más que en competencia perfecta, ese ingreso marginal es constante y particularmente es igual al precio. ¿Por qué es igual al precio? Porque como es tan, como no mueve la aguja, ¿sí?, del mercado, lo que produce cada uno de los competidores en competencia perfecta, siempre puede vender todo lo que quiere sin tener que bajar el precio. Y el precio al que vende es el precio de mercado, es una constante. Entonces, en el óptimo, ¿sí?, la cantidad que elige producir el competidor en competencia perfecta es aquella para la cual el precio coincide con el costo marginal, porque en ese mercado en particular el precio coincide con el ingreso marginal. En cambio, acá en monopolio, este ingreso marginal no necesariamente va a ser igual al precio de mercado, y esto lo vamos a ir a ver ahora, ¿sí? Y además, este ingreso marginal tampoco es constante, sino que es decreciente, ¿sí?, como lo vimos recién. ¿Sí? ¿Ahora sí queda más claro? Sí, ya lo entendí. Gracias. Buenísimo. Bien, entonces fíjense, dijimos que cómo decide, digamos, ahora estamos interesados en conocer cómo el monopolista define cuánto va a producir de un bien, ¿sí? Entonces, digamos, desde un análisis de las funciones totales, ¿sí?, lo que diríamos es que este monopolista, que es racional y que lo que busca es maximizar sus beneficios, ¿sí?, va a elegir cuánto producir de forma tal que la diferencia entre el ingreso total, que es esta función que vemos acá, que fíjense, ¿no? O sea, ¿qué tramo estamos tomando de la función de ingreso total? ¿Qué dijimos cuando analizábamos, hacíamos el paralelo con la función de demanda y las distintas elasticidades? La que crece. Exacto, ¿sí? O sea, estamos analizando puntualmente el tramo de la función de ingreso total que es creciente, ¿sí? Entonces, va a decidir este productor monopólico qué cantidad producir, ¿sí?, de forma tal que la diferencia, o sea, la distancia, en este caso ya que estamos haciendo un análisis gráfico, entre las dos funciones, la función de ingreso total y la función de costo total, que en realidad las funciones de costo tienen las mismas formas en general que lo que han estudiado en la unidad 4, ¿sí?, sea máxima, ¿sí? Entonces, cuando esa distancia entre las dos funciones sea la más alta posible, ¿sí?, esa es la cantidad que elige producir el monopolista, porque es la cantidad que maximiza la función de ingreso total para los competidores en competencia perfecta. ¿Tendría la misma forma? ¿Sí, no? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la función de ingreso total para un competidor en competencia perfecta? ¿Es cóncava? ¿Se dan cuenta que esta es una función cóncava? ¿Qué significa que sea cóncava, chicos? ¿Saben la diferencia entre cóncavo y convexo? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que la forma que tiene la función de ingreso total para el monopolista es una función cóncava, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a medida que se produce o se venden más unidades del bien, ¿sí?, el ingreso total va a ir creciendo, pero crece, pero en modo decreciente, ¿sí? O sea que el incremento en el ingreso total por cada unidad adicional que se vende es inferior al incremento de la unidad anterior, ¿sí? Esto, o sea, claramente la forma cóncava de la función de ingreso total, ¿sí?, se condice con el hecho de que el ingreso marginal tenga una pendiente negativa,
¿sí? Porque el ingreso marginal le dijimos que era matemáticamente la derivada de la función de ingreso total. Entonces, si el ingreso marginal es negativo, si tiene una pendiente negativa, entonces la función de ingreso marginal va a crecer a ritmo decreciente, ¿sí? En cambio, si estuviésemos analizando un competidor en competencia perfecta, como dijimos que puede vender todo lo que quiere al mismo precio, que es constante, la función de ingreso total también sería creciente. Recuerden que acá, o sea, la función de ingreso total es creciente, ¿sí? Nada más que es cóncava, o sea que crece, pero a ritmo decreciente. Para el competidor en competencia perfecta, la función de ingreso total también sería creciente, pero no sería cóncava, sino que sería una función lineal, ¿sí? La pendiente sería constante y sería igual al precio de venta del producto, porque el competidor en un mercado de competencia perfecta no tiene que modificar el precio o no cambia el ingreso marginal que recibe por cada unidad adicional que vende. Eso es una constante. Entonces, la función de ingreso total para el competidor en competencia perfecta sería una función lineal. ¿Se entiende eso? Sí, profe, yo lo entiendo. Muy bien. Bueno, y fíjense, ¿no? Entonces, acá dijimos, bueno, estamos interesados en ver cómo el monopolista determina cuál es la cantidad que produce del bien. Decimos que va a producir aquella cantidad para la cual la diferencia entre el ingreso total y el costo total, que es el beneficio, sea máxima. En términos marginales, ¿sí? Podemos encontrar esa misma solución cuando decimos que el ingreso marginal, ¿sí? Que es esta función acá en naranja, coincide con el costo marginal. Entonces, lo primero que hace este monopolista es determinar su nivel óptimo de producción, ¿sí? Que en este caso es 3, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a producir 3 y no 2 unidades? Porque si produjese 2 unidades, fíjense que el ingreso marginal de 2, ¿sí? Es más alto de lo que sería el costo marginal de producir esas 2 unidades. Entonces, al monopolista, cuando produce una cantidad inferior a 3 unidades, como el ingreso marginal de esas producciones es mayor que el costo marginal, lo que le conviene es seguir produciendo, porque gana más por vender esas unidades adicionales de lo que le cuesta producirlas. En cambio, ¿qué pasa cuando se va del otro lado? Cuando produce más de 3 unidades. Fíjense qué pasa cuando produce 4. El costo marginal que tiene para este productor, para este monopolista, producir 4 unidades es superior de lo que sería el ingreso marginal, ¿sí? Entonces acá, producir unidades adicionales genera que el aumento en el costo total sea más alto que el aumento en el ingreso total que le genera vender esas unidades. Entonces, solamente va a estar en equilibrio cuando coinciden el costo marginal con el ingreso marginal, que es lo que dijimos que, digamos, que es la condición para la cual estamos seguros que este monopolista está maximizando beneficios, ¿sí? Ahora, ¿a qué precio vende esta cantidad que es la que le conviene producir? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo determina el precio de venta de ese producto, de esa cantidad? Lo que tiene que ver el monopolista es los consumidores. Vería cuál sería el precio al que se lo podrían comprar. Exacto, lo que tiene que hacer el monopolista es ver cuál es el precio que los demandantes de ese bien, ¿sí? Están dispuestos a pagar por esa cantidad. Recuerden que el monopolista observa la demanda total del mercado, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, si yo produzco 3 unidades, ¿cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por estas 3 unidades? Entonces busca cuál es el precio de esa producción sobre la función de demanda. Y fíjense que eso da un valor de 14. Entonces, 14 es el precio que fija por la cantidad que vende, que son 3 unidades, ¿sí? Ahora, 14, por supuesto, es muy superior al costo marginal que tiene para este productor monopolista producir esa cantidad, ¿sí?
Entonces acá ahora lo vamos a ver en más detalle, pero empezamos a ver un poco de cuáles son las ineficiencias que se producen, digamos, cuando la estructura de mercado es más bien concentrada, a diferencia de lo que puede ocurrir en modelos más competitivos, ¿sí? Ahora, por otro lado, nosotros lo que estamos seguros es que cuando el monopolista decide producir aquella cantidad para la cual coinciden el ingreso marginal y el costo marginal, lo que está haciendo es maximizar sus beneficios. Pero en realidad, también, o sea, si va a tener beneficios o no, depende de los costos unitarios de producción de ese bien, ¿sí? O sea, de cómo es la función de costo medio total de producción. Fíjense que en este ejemplo, ¿sí? El costo medio total de producir esas cantidades, particularmente de producir 3 unidades de este bien, es de 10 pesos, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, hay una brecha en la cual el precio de venta, 14, es mayor al costo unitario, el costo medio de producir esas 3 unidades, que es 10. Entonces, todo el área, ¿sí?, de este rectángulo que está sombreado en celeste, ¿qué es lo que muestra? La ganancia. Lo que gana él. ¿Cómo, perdón? La ganancia sería. Bueno, en realidad son beneficios. ¿Y qué tipo de beneficios? ¿Son beneficios normales? ¿Son beneficios extraordinarios? ¿A ustedes qué les parece? Extraordinarios. ¿Por qué son beneficios extraordinarios? ¿Dónde quedan contemplados los beneficios normales? ¿Y qué son? ¿En el ingreso marginal? No. En realidad, digamos, los beneficios normales, recuerden que el beneficio, ¿sí?, es la retribución que tiene el aporte de la capacidad empresarial, ¿sí? Así como el salario es la retribución al trabajo, el interés es la retribución al capital, el beneficio es la retribución a la capacidad empresarial. ¿Recuerdan eso? Imagino que sí. Entonces, dentro de los costos, ¿sí?, recuerden que estos siempre están, estos costos medios en particular que estamos viendo acá, están calculados siempre con una concepción económica. ¿Qué significa? Que estos costos tienen incluido, ¿sí?, un beneficio normal que se espera retribuya a todos los empresarios que se dedican a producir este bien en cuestión. Entonces, dentro de las funciones de costos, ¿sí?, ya está incluido lo que se espera recaudar para pagarle a los empresarios por aportar su capacidad emprendedora en la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos beneficios normales, ¿sí? Los beneficios normales ya están contemplados en las funciones de costos. Y en realidad esos beneficios normales se supone que es lo que podría ganar, es como un costo de oportunidad, ¿sí? O sea, lo que podría ganar un empresario por trabajar como empresario en cualquier otra industria. Entonces, el hecho de que el precio de venta, en este caso en particular, esté por encima del costo medio de producir esas unidades, significa que en este caso en particular el monopolista está obteniendo beneficios por encima de esos beneficios normales y son lo que nosotros llamamos beneficios extraordinarios, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos los beneficios extraordinarios? ¿Por qué es todo este área? Porque es la diferencia, ¿no?, entre el precio de venta y el costo de producir esas cantidades multiplicada por todas las unidades producidas, ¿sí? Entonces, es el área que está representada por este rectángulo que acá está marcado en celeste. Ahora, digamos, esto es un análisis que en principio lo estamos haciendo a corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Son sostenibles estos beneficios? ¿No?
¿Cómo hay diferencias con la competencia perfecta? ¿Qué les parece a ustedes? En la competencia perfecta ingresarían empresas porque hay un beneficio extraordinario y volvería a ser normal, digamos. Se sale la utilidad económica, pero en el monopolio no, porque no entran empresas. Entonces, exacto, en realidad, en competencia perfecta, ¿sí? O sea, el hecho de que exista en una industria beneficio extraordinario es como un incentivo a que vengan nuevas empresas a producir ahí porque saben que ganarían más de lo que ganarían en otro rubro, ¿sí? Y como en competencia perfecta no hay barreras a la entrada, eso generaría un aumento de la oferta y consecuentemente el precio de equilibrio sería menor y volvería, digamos, cada uno de los productores representativos a tener únicamente beneficios normales, ¿sí? No obstante, digamos, en el caso particular del monopolio, como tiene una de sus características es que existen barreras a la entrada de nuevas empresas, ¿sí? Entonces, en teoría, esos beneficios extraordinarios podrían sostenerse en el largo plazo, ¿sí? Bien, también ahora una cuestión, ¿no? Que yo lo menciono acá y si bien no está graficado, digamos, podría ser el caso, ¿qué pasaría si la función esta de costo medio total, ¿sí? Para este nivel de producción, en vez de estar costo medio por debajo del precio, estuviese por encima del precio? También podría ser eso un caso, y sería un caso particular en que el monopolio estuviese teniendo pérdidas económicas, ¿sí? Obviamente es de suponer que, o sea, un monopolio que está teniendo pérdidas económicas, o sea, por supuesto no va a ser una situación que perdure para siempre, porque si el mercado dejó de ser rentable, de algún modo va a abandonar esa industria, ¿no? Pero, en definitiva, lo que dice acá, ¿no? Los beneficios económicos solo existen cuando el precio es mayor que el costo medio total, ¿sí? O sea, puede ser que si el precio en realidad fuese menor que el costo medio total, haya pérdidas económicas, ¿sí? Pero esas pérdidas van a ser mínimas porque yo estoy garantizando, o sea, el hecho de igualar, de elegir el nivel de producción en el cual se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, me garantiza una de dos. O que estoy maximizando mis beneficios o que estoy minimizando las pérdidas, ¿sí? Eso lo han visto un poco más también cuando hicieron el estudio de la unidad anterior. Bien. Sí. Profe, disculpe, ¿el beneficio económico solo existe cuándo? Cuando el precio, ¿sí?, es mayor que el costo medio total. Decimos beneficio económico para decir que es un beneficio extraordinario, ¿sí? Porque Gracias. Si el precio fuese menor, en realidad podría estar teniendo pérdidas económicas. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a hacer una comparación un poco de cuáles son a los resultados que se llegan al mercado, pensando que este está formado por un monopolio, ¿sí? Y cuáles serían, en comparación, los resultados que se obtendrían si en realidad la estructura de ese mercado fuera de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, volvemos acá, fíjense. Digamos, nosotros sabemos que la función de demanda es la demanda de mercado, ¿sí? O sea, que es la demanda íntegra de este bien o servicio. Y, por otro lado, sabemos que la curva de costo marginal, ¿sí?, del monopolista, en definitiva, es la función de oferta de mercado también, porque como en el monopolio hay un único oferente, ¿sí?, lo que ofrece ese oferente es la oferta de mercado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí. Buenísimo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los resultados, digamos, si este monopolista actúa como tal? ¿Sí? Entonces va a producir esta cantidad que es Q sub M, que es aquella cantidad que se deduce de igualar el ingreso marginal con el costo marginal, y la va a vender a los que los consumidores estén dispuestos a pagar por esa cantidad, que es el precio M, ¿sí? Bien, ahora, si en realidad suponemos que este mercado se comportase, digamos, como un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, digamos acá, ¿cuál sería el nivel de equilibrio que se alcanzaría? Y sería cuando la oferta y la demanda coincidiesen, ¿sí? Entonces, la cantidad de equilibrio de competencia perfecta vendría dada por esta Q sub C,
¿sí? Y el precio, por supuesto, sería el precio de competencia, ¿no? Entonces, fíjense que si este mercado, en vez de ser un mercado que tuviese monopólico, ¿sí? Si en vez de ser un mercado monopólico fuese un mercado de competencia perfecta, la cantidad que se produciría sería mayor y el precio al cual se vendería esa cantidad sería menor que el precio de monopolio, ¿sí? Entonces, esos son ya los primeros resultados cuando uno compara los resultados de un mercado monopólico versus un mercado de competencia perfecta. Ahora, también, digamos, lo que uno puede hacer es un análisis en términos de excedentes del consumidor y ver un poco la cuestión de eficiencia, ¿no? Fíjense, esto es lo mismo que teníamos en el gráfico a la izquierda, donde vemos la función de demanda del bien, que podemos decir que en realidad, como es un mercado competitivo, la demanda de ese bien coincide con el beneficio marginal social del consumo de ese bien, ¿sí? Y podemos decir que la función de oferta es el costo marginal social, ¿sí? Si, digamos, este mercado se comportase como un mercado de competencia perfecta, ya dijimos que se produciría esta cantidad Q sub C y se vendería a este precio P sub C. Fíjense, entonces, que acá tenemos sombreado en verde lo que nosotros llamamos el excedente del consumidor. ¿Se acuerdan lo que era el excedente del consumidor? ¿Alguien se acuerda? ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿No sería lo que saca de más? O sea, sería como un nivel de satisfacción mayor porque consigue los mismos productos pero a un precio menor. Exacto. Fíjense, ¿no? Nosotros decimos que la función de demanda refleja la disposición a pagar de los consumidores por cada uno de los bienes, ¿no? Por cada cantidad del bien consumido. Fíjense que cuando las cantidades son muy poquitas, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco de lo que está detrás, es la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? O sea, cuando se consume muy poco de ese bien, la valoración de los consumidores por ese consumo es muy alto, ¿sí? Y a medida que se va consumiendo mayor cantidad, va cayendo la utilidad marginal del consumo de ese bien. No obstante, digamos, cuando estamos en el mercado y decimos que la cantidad de equilibrio es Q sub C, toda esa cantidad, ¿sí? De 0 a Q sub C, se paga, o sea, los consumidores pagan por esa cantidad total este precio, ¿sí? Pero como las primeras unidades que consumen le reporta una satisfacción que es más alta que ese precio, ahí se genera esto que llamamos el excedente del consumidor, ¿sí? Entonces todo el área, verde que tenemos marcado acá, nos está reflejando esto, ¿no? O sea, como bien decía el compañero, la satisfacción por encima de lo que pagan los consumidores por el consumo de un bien, ¿sí? Bueno, y un concepto análogo es lo que nosotros llamamos el excedente del productor. O sea, los productores cobran por todas las unidades que venden Q sub C, este precio P sub C, siendo que en realidad, ¿sí? Ese precio es, digamos, más alto de lo que le costaba producir las primeras unidades de ese bien, ¿sí? Entonces, tiene un excedente que lo llamamos, y acá está marcado en celeste, el excedente del productor. Entonces, en este gráfico vemos que si estuviéramos ante un mercado de competencia perfecta, el excedente del consumidor sería todo el área que está marcada o sombreada en verde, y el excedente del productor sería todo el área que está sombreada en celeste. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad, digamos, en el mercado se comporta, digamos, se toman decisiones en función del productor monopólico? ¿Sí? O sea, ahí entonces dijimos que la cantidad que se produciría ya no es más Q sub C, sino que es Q sub M, ¿sí? Y el precio a la que se vende esa cantidad pasa a ser el precio de monopolio, ¿sí? Fíjense que entonces los consumidores siguen teniendo cierto excedente del consumidor, que vuelve a ser el área que está marcada en verde. No obstante, ese excedente es mucho menor, digamos, perdieron este rectángulo celeste y este triángulo gris, ¿no? Eso antes era excedente del consumidor y ahora el excedente del consumidor es solamente ese triángulo más chico que quedó reflejado en verde, ¿sí?
¿Qué pasa con el excedente del productor? Si bien pierde una parte, ¿qué parte pierde? Este triángulo en gris, este triángulo gris que está marcado acá abajo, ¿sí? Antes era parte del excedente del productor y ahora ya no es, pero le gana, o sea, es como que se apropia de parte de lo que antes era excedente del consumidor, ahora pasa a ser excedente del productor, ¿sí? O sea, este rectángulo ahora está en celeste, mientras que originalmente estaba marcado en verde, ¿sí? Entonces, el excedente del productor monopólico, ¿sí? En parte crece, y crece ¿cómo? Absorbiendo lo que era anteriormente, o lo que hubiese sido si el mercado tuviese una estructura competitiva, excedente del productor, del consumidor. Ahora, hay una parte, ¿no? ¿Qué significa esta parte, estos dos triángulos grises? Estos dos triángulos grises son lo que nosotros llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia, porque son partes de lo que antes era excedente del consumidor, que ni siquiera es que se redistribuye, sino que se pierde absolutamente. Y parte del excedente del productor también se pierde absolutamente. ¿Por qué? Porque como la cantidad que se produce en monopolio es inferior a la cantidad que se produciría bajo un modelo de competencia perfecta, esas áreas de excedente, ¿sí?, se pierden en definitiva para todos los participantes. No es como este rectángulo que no se pierde, sino que se reapropia, digamos, por los monopolistas, se le quita a los consumidores y lo reapropian los monopolistas, sino que el área que está pintada en gris, en realidad es pérdida para toda la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es cómo, digamos, la producción en un modelo de monopolio, ¿sí?, produce ineficiencias a nivel agregado. En definitiva, digamos, lo ideal sería ver cómo se puede regular, si se quiere, esos monopolios, de forma que se vea de restituirle a los productores, a los consumidores, perdón, eso que era antes excedente del consumidor y ahora pasa a ser excedente de los productores, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bien, y fíjense que, bueno, eso no lo ven acá en este gráfico, pero lo han visto en el otro gráfico, ¿sí?, que generalmente el equilibrio, la cantidad de equilibrio en el monopolio, no coincide con el punto mínimo de la función de costo medio, ¿sí?, sino que se produce en un nivel anterior. ¿Ven? Fíjense acá. O sea, el punto mínimo de la función de costo medio debería estar acá, ¿sí?, es donde el costo marginal intercepta la función de costo medio total. Pero en cambio, en el monopolio, la cantidad que se produce no se produce a la escala mínima eficiente, sino que se produce en un tramo aún decreciente de la función de costo medio total, ¿sí? Eso es lo que figura acá. Bueno, ¿alguna duda? Pero ahora no, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a ver un poquito el tema de discriminación. O sea, lo que vimos hasta acá es cómo se comporta un monopolio, pero suponemos que ese monopolio es un monopolio de precio único, ¿sí? O sea, que determina qué cantidad producir y vende esa cantidad a todos los consumidores a un mismo precio. No obstante, digamos, hay algunas, cuando las circunstancias lo permiten, las empresas, porque en realidad la práctica de discriminación de precios no es una práctica exclusiva de los monopolios, ¿sí? Cualquier estructura de mercado puede permitir que exista la discriminación de precios. O sea, la discriminación de precios es una estrategia de venta de los productores que lo que busca es incrementar el beneficio de los productores, diferenciando, ¿no? O sea, tratando en definitiva de justamente apropiarse un poco de ese excedente del consumidor, ¿sí? O sea, lo que se busca es cobrarle a los consumidores por cada unidad que consumen del bien un precio tan alto como sea posible en función de su disposición máxima a pagar, ¿sí? Por eso decimos que lo que busca esta regla o técnica de mercadeo es sustraer parte del excedente del
del consumidor y transformarlo en beneficios de los productores, ¿sí? Entonces, ¿qué es la discriminación de precios? La venta de un mismo bien o servicio a distintos precios, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que para hablar de discriminación de precio, el bien que lo estamos vendiendo a distintos precios, ¿sí? Tienen que tener, por definición, el mismo costo de producción, ¿sí? Pues si no, estaríamos hablando de diferentes bienes y no es técnicamente una práctica de discriminación de precios, ¿sí? Entonces, digamos, la condición que se debe cumplir es que yo vendo el bien que tiene un costo idéntico de producción a diferentes precios de acuerdo al consumidor o de acuerdo a la cantidad consumida, ¿sí? Entonces, la discriminación de precio requiere dos cuestiones fundamentales. Primero, poder identificar y separar a los distintos compradores, o sea, lo que el oferente pueda, de algún modo, ofrecer el mismo producto a distintos precios, pero sin que después haya un mercado secundario o paralelo donde se produzca una reventa de ese producto, porque de ese modo, si no, se anularía las posibilidades de discriminación. Entonces, es fundamental que sea posible identificar o detectar los distintos compradores y separarlos de acuerdo a los precios, ¿sí? Y a su vez, de que no sea posible entre ellos mismos, entre los compradores, generar un mercado secundario donde se compense o se arbitre las diferencias de precio. Bueno, profe, sí. Perdón. Digamos, la separación puede ser entre mayoristas y minoristas, ¿o entendí mal? Mira, podría ser siempre y cuando se cumpla esto, ¿no? O sea, nosotros, recuerden que, cobrar un precio más bajo a un mayorista, ¿sí? Es lógico siempre y cuando no haya realmente, digamos, ahorros por parte del vendedor por vender al por mayor. No sé si me explico. Si en realidad, por ejemplo, a mí me sale más barato vender 100 lotes de café a una única empresa porque ahorro en flete, porque ahorro en packaging y qué sé yo, entonces se lo vendo más barato a un mayorista porque estoy vendiendo gran cantidad y en cambio cuando lo vendo al por menor lo vendo más caro. O sea, ahí no hay técnicamente una discriminación de precio porque en realidad yo tengo un costo diferente por apuntar a los dos segmentos de mercado. ¿Se entiende eso? En realidad, pura y exclusivamente hablamos de prácticas de discriminación de precio si al oferente digamos, tiene el mismo costo acceder a uno u otro cliente y esa diferenciación de precio la hace, digamos, hábilmente viendo que hay unos consumidores que están dispuestos a pagar más por un producto que otros, pero no cuando se fundamenta realmente en menores costos de producción o distribución en general. No sé si se entiende. Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, de la discriminación de precios? O sea, al lograr que los consumidores paguen un precio tan cercano posible como su disposición máxima a pagar, ¿sí? O sea, lo que tratamos es como, digamos, hablando, digamos, coloquialmente, es apropiarnos, sacarle el excedente del consumidor y convertirlo eso en beneficios económicos, ¿sí? Entonces, como digamos, en términos conceptuales, hay dos grandes formas en que se puede llevar a cabo esta práctica de discriminación. Por un lado es entre grupos de compradores, ¿sí? Que podrían ser personas que difieren en cuanto a su disposición a pagar por un bien, entonces se cobran precios distintos a cada grupo. Un ejemplo de esto, por ahí más que el comercio por mayor y menor, donde por ahí, digamos, hay estas cuestiones de que realmente haya costos diferentes en cada uno de los segmentos y por lo tanto no sea técnicamente una práctica de discriminación. Un ejemplo que se suele utilizar mucho es el tema de las tarifas aéreas, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, para turistas recreativos, donde lo que buscan, no sé, hacer viajes, pero digamos tratando de hacer más económico el pasaje aéreo, lo que hacen es sacar el pasaje con muchísima anticipación, ¿no? Entonces van a ver que las empresas aéreas, cuanto uno más temprano saca el pasaje, probablemente consigue precios más baratos. En cambio, por ejemplo, no sé, para
para viajeros, digamos, de negocios, donde quizá le salen compromisos laborales de un día para otro, de una semana para otra, entonces no tienen demasiada anticipación y adquieren los pasajes más sobre la fecha del viaje. Son también otro público, ¿no? Porque tiene un poder adquisitivo más grande. Entonces, en esos, digamos, cuando el pasaje se cobra, digamos, o cuando el pasaje se saca más cercano a la fecha de viaje, suele ser mucho más cara la tarifa de viaje. Entonces, eso es un claro ejemplo de cuando hay una discriminación de precios diferenciando por grupo, que acá, digamos, la diferenciación tiene que ver un poco con la temporalidad o de cuándo se adquiere el bien o el servicio. Bueno, ese es un tipo de discriminación. La otra sería entre unidades de un mismo bien, ¿sí? Y esto tiene que ver, por ejemplo, bueno, esto lo han visto mucho seguramente, o yo por lo menos, en los supermercados, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le ofrecen llevar la segunda unidad al 50% o 5 por 6, 3, bueno, esas cosas, esas ofertas medias raras que hay en los supermercados. En realidad, digamos, la valoración que hay detrás de esas promociones, ¿no? Es una práctica de discriminación donde lo que se observa es que, digamos, la utilidad marginal del consumo de ese bien es decreciente para una misma persona, entonces se cobran precios inferiores por las unidades sucesivas, ¿sí? O sea, como que se detecta eso y lo que se trata es de explotar esa cuestión, ¿sí? Bien, acá, digamos, lo que van a encontrar en el libro son algunos ejemplos. Digamos, después lo que tenemos es como un ejemplo teórico donde, digamos, es más bien un ejercicio teórico de pensar que también qué pasaría si una empresa, recuerden, ¿no? Esto yo creo que ya se los dije, pero insisto con esto, o sea, acá nosotros estamos analizando un productor monopólico, pero en realidad la práctica de discriminación no es exclusiva de los monopolistas, ¿sí? Sino que puede estar en cualquier tipo de mercado, siempre y cuando sea posible, digamos, esto de identificar y separar a los distintos nichos y de evitar que hayan mercados paralelos donde se compensen o arbitren esas diferencias, ¿sí? Entonces, bueno, acá se presenta cómo sería, digamos, un modelo teórico donde lo que llamamos la discriminación perfecta de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué sería discriminación perfecta? Sería que cobramos por cada unidad del bien exactamente los que los consumidores están dispuestos a pagar por esa unidad, ¿sí? Entonces, cada uno de los puntos sobre la función de demanda que muestra la valoración marginal, ¿no? de consumir esa cantidad por los consumidores, ¿sí? Es lo que se le cobra a cada uno de los consumidores, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, por supuesto que la función de demanda va a coincidir con el ingreso marginal. Y fíjense que todo lo que antes era excedente del consumidor, ¿sí? Ahora pasa a ser beneficio económico del productor, ¿sí? Entonces, digamos, el resultado de esto sería que, ¿cuál es la cantidad vendida? Bueno, o sea, ahí sí alcanzamos una cantidad vendida similar a la competencia perfecta, ¿sí? Porque se va a vender estas 11 unidades, que es cuando el costo marginal coincide con el ingreso marginal, ¿sí? Pero bueno, a diferencia de digamos, acá no es que el precio es 900 para esta cantidad, pero va a ser 1.200 para 8 y así sucesivamente, digo, y estoy hablando en términos discretos. En realidad, fíjense que, digamos, ese análisis en términos discretos lo pueden ver un poquito mejor acá, pero el análisis, digamos, de la discriminación perfecta es bien infinitesimal, ¿sí? Entonces, el resultado es que, si bien desaparece la pérdida irrecuperable de eficiencia porque la cantidad producida es exactamente la misma que se produciría en la competencia perfecta, el excedente del consumidor pasa a ser 0 y el monopolista se apropia, ¿no? de todo ese excedente del consumidor, ¿sí? Bueno, se los dejo eso para que lo vean un poco, el tema de la discriminación de precios, y entraríamos a ver un poco lo que son los monopolios naturales. No sé si alguien tiene una duda hasta acá. No, profe. No. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué es un monopolio natural? Digamos, el monopolio natural, o sea, tiene, digamos, las mismas características que veníamos viendo de los monopolios, sí que hay un productor
un único oferente, que es un bien que no tiene sustitutos cercanos, que hay barreras a la entrada, que no hay transparencia en la información, que, bueno, ya dije que no hay sustituto cercano, pero particularmente, digamos, el monopolio natural se deriva de la cuestión de que existen, digamos, costos fijos altos en la producción del bien en cuestión, ¿sí? O sea, además de las características que vimos, es una industria en la cual, debido a los altos costos fijos, ¿sí?, es más eficiente que se ocupe de la producción una sola empresa. O sea, un ejemplo típico de esto, de monopolio natural, son todas las empresas de servicios públicos, ¿sí? La provisión de energía eléctrica, de gas natural, bueno, y de agua, ¿sí? O sea, de todos los servicios en general que hacen a los servicios públicos. Pero ¿por qué esto? Justamente por las grandes economías de escala, ¿no?, que conlleva el hecho de que existan costos fijos muy altos, que hacen que sea más eficiente, ¿sí?, la producción de toda la demanda de mercado de ese bien por un único productor, porque tiene costos unitarios menores que si en realidad se distribuyese esa producción entre dos o más empresas, ¿sí? O sea, las economías de escala justamente permiten obtener el bien o servicio al costo más bajo posible, ¿sí? O sea, el costo medio total y el costo marginal son decrecientes en todos los tramos relevantes, que es hasta interceptar la función de demanda de mercado de ese bien. Sí, ahora vamos a ver un poco gráficamente cómo se vería esto. Pero dice, si se emplean la regla de maximización, ¿no?, de igualar el ingreso marginal con el costo marginal, estas empresas sufrirían pérdidas económicas porque el costo medio total es mayor en todo este tramo relevante al costo marginal. Recuerden que siempre estamos suponiendo que el costo medio total es decreciente, ¿sí? Entonces, acá lo que se da lugar es a la regulación por parte del Estado, porque si no regula, ninguna empresa quisiera proveer estos servicios porque tendría pérdidas económicas. Y entonces, de algún modo, el Estado debe intervenir regulando para que exista la provisión de ese servicio, que sería, digamos, fíjense, ¿no? O sea, acá tenemos la demanda de mercado, ¿sí?, la función de ingreso marginal, y fíjense que lo que vemos es que el costo medio a largo plazo, ¿sí?, es decreciente para todo el tramo hasta interceptar, incluso más adelante también, pero hasta interceptar por lo menos la función de demanda, y el costo marginal está por debajo de ese costo medio total, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones, digamos, qué opciones tendrían? O sea, si se fija el precio igual al costo marginal, ¿sí?, ahí tendríamos una cantidad producida similar a la de una cantidad de un mercado competitivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? O sea, el monopolio en este caso tendría pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, solo sería sostenible. ¿Cuál sería el tamaño de las pérdidas? ¿Sí? Fíjense, si produce esta cantidad, 10 unidades, ¿sí?, y la vende a este precio, que es lo que está dispuesto a pagar la demanda por consumir estas 10 unidades, que también es 10 pesos, ¿sí? ¿Cuál sería el tamaño de las pérdidas económicas? Sería la diferencia entre el precio, que es 10, y el costo medio total de producir esa cantidad, que es un poquito menos de 30. Entonces, todo el área que quedaría formada por ese rectángulo, ¿sí?, sería el nivel de las pérdidas económicas. Únicamente eso sería viable en el largo plazo si el Estado financiase esas pérdidas económicas. El tema es que subsidiar esas pérdidas, o sea, con tal de generar un nivel de producción que justamente evite esa pérdida irrecuperable de eficiencia, probablemente demande recursos que se estén tomando de la producción de otros bienes, ¿no? Entonces, quizás sería como trasladar esa ineficiencia hacia otros mercados y tampoco tendría demasiado sentido, ¿sí? Entonces, una regla que se suele proponer es que se fije un precio para ese servicio público igual al costo medio de producirlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, 30 pesos, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, que se produzca una cantidad que es inferior a la que se produciría en condiciones de competencia perfecta, o sea, que se produzcan 10 millones de, no sé,
kilovatios por mes, en vez de, que se produzcan 8 en vez de 10, ¿sí? Lo que nos estamos garantizando es que al venderse a 30 dólares el kilovatio, por decir algo, ese valor coincide con el costo medio que tiene para el monopolista producirlo, entonces aquí no se estaría incurriendo en ninguna pérdida y esto sí sería sostenible en el largo plazo. O sea, de hecho, el monopolista lo que tendría en este caso son beneficios normales, ¿sí? Y no necesitaría estar subsidiado. El tema es que en realidad es muy difícil conocer, digamos, los costos de las empresas, ¿sí? Entonces, se suelen utilizar otras reglas distintas a fijar un precio igual al costo medio, como puede ser regular los rendimientos, ¿sí? O sea, los rendimientos que pueden tener las empresas de servicios. El problema ahí es que los rendimientos se calculan como un margen sobre el costo y otra vez, o sea, al no conocer los costos, existe el riesgo de que ellos se inflen cuando se informan al regulador, entonces tampoco es óptimo, digamos, los incentivos que generan. Y otra cuestión que podría hacerse es fijar un precio máximo o un precio tope, que lo ideal, por supuesto, sería tratar de fijar ese precio tope al nivel del costo medio, que sería la forma de garantizar que se produzca la mayor cantidad posible del bien, sin que el monopolista tenga pérdidas, ¿sí? Y por lo tanto que sea sustentable la producción del bien en el largo plazo. Bien, ¿tiene alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, con esto entonces cerramos un poco el tema de monopolio, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es darle algunos tips de las características básicas que tiene otro mercado de competencia imperfecta, que es el oligopolio. De todas formas, acá voy a ser muy sucinta, ¿sí? Porque la idea es que ustedes después vean los modelos específicos de oligopolio en la unidad 9. Pero me pareció interesante traerlo y mencionarlo en esta clase porque los mercados oligopólicos son, digamos, ejemplos también donde existen concentración a nivel de mercado y, digamos, las características son de una competencia imperfecta. Entonces, creo que era necesario, digamos, mencionarlos, aunque sea en esta unidad. Sí, bueno, ¿qué características tienen entonces los oligopolios? Bueno, una de sus principales características es que el número de empresas, ¿sí? que participan en el mercado, pero bueno, ahí hago en realidad hay un reducido número de empresas que controlan un alto porcentaje del mercado, ¿sí? Y acá, cuidado, porque un mercado puede ser oligopólico a pesar de tener una gran cantidad de oferentes, ¿sí? Porque lo que importa, digamos, cuando uno está evaluando el nivel de concentración de un mercado, no es necesariamente cuántos oferentes hay o la cantidad de productores, sino cuáles de todos esos oferentes, ¿sí? O sea, ¿qué proporción del mercado controlan los oferentes? ¿Sí? O sea, si yo puedo tener un mercado donde haya una gran cantidad de oferentes, pero solo 2 o 3 de esos, ¿sí? Den parte o den cuenta de más del 60 o 70% de la producción de mercado, ¿sí? Ese, sin lugar a dudas, es un mercado oligopólico, ¿sí? Por más que haya gran cantidad de oferentes. O sea, lo que importa es el poder de mercado de los oferentes, ¿sí? Entonces, en el caso particular del oligopolio, lo que se da es que hay pocas empresas, o sea, no es una, como en el caso del monopolio, pero son, no obstante, pocas, que tienen un control de un elevado porcentaje del mercado. ¿Sí? ¿Y eso qué genera? Eso genera que las decisiones que toman estas empresas, en general, tengan repercusiones sobre las otras, o sea, una cierta interdependencia que llamamos. O sea, cualquier estrategia comercial o de precios o de producción, sí, que lleve a cabo alguno de los productores de un oligopolio, va a tener repercusiones directas, ¿sí? En los resultados del resto. Entonces existe, al ser tan pocos los que contienen
un control, digamos, importante de los volúmenes que se transan en el mercado. Eso genera esta interdependencia entre los participantes y indirectamente puede ser una tentación a que generen acuerdos, ¿sí? A que, no sé, fijen precio entre algunas de esas empresas o se repartan el mercado de algún modo, ¿sí? Entonces que formen algunos acuerdos, ya sea de cuotas o de precios, ¿sí? Los bienes, digamos, acá no hay ningún requisito en cuanto al tipo de bien, o sea, ya pueden ser bienes homogéneos o bienes heterogéneos, lo que producen cada uno de los oligopolistas, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que haber alguna restricción en cuanto al tipo de bien. Y en forma similar a lo que sucede con la producción en monopolio, acá, en este tipo de mercado, existen elevadas barreras de acceso al mercado y también barreras de salida, ¿sí? Que pueden tener que ver con exigencias tecnológicas o de capital o con cuestiones relacionadas a la escala de producción, la trayectoria, no sé, marcas arraigadas, ¿sí? O sea, otras cuestiones que de algún modo los diferencien y le den alguna posición de superioridad en cuanto a su poder de participación en el mercado a estos productores, ese acotado grupo de productores que ya están establecidos en el mercado, ¿sí? Acá también, por supuesto, existe, digamos, hay asimetrías de información, o sea, los consumidores no conocen toda la información relevante para la toma de decisiones, similar a lo que sucede en el monopolio. Y, digamos, cuando entramos a analizar los tipos, que lo van a ver bien en la clase cuando vean la unidad 9, ¿sí? Pueden ser de tipos colusivos, donde se forman lo que llamamos los carteles, ¿sí? Donde que generan acuerdos ya sea de precio o cantidad, ¿sí? Bueno, y hay que ver, digamos, cuán sostenibles son esos carteles, de acuerdo a si son fuertes o débiles. O los no colusivos, ¿sí? Donde en realidad, o sea, no hay acuerdos entre los distintos productores, o puede ser que generen acuerdos, pero después decidan no respetarlos. Y hay algunos modelos que muestran cómo en algunas de estas circunstancias incluso es posible que se alcancen niveles de producción similares a los niveles competitivos, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo van a ver un poco más cuando vean específicamente el tema de oligopolio. No sé si tienen alguna duda. No, profesor, entendió. Buenísimo. Vamos entonces al último tema de la clase de hoy, que es ver justamente, digamos, la estructura de mercado que nosotros llamamos competencia monopolística, ¿sí? O sea, esto yo creo que algo ya les había contado un poquito, apenas estábamos por arrancar la clase. O sea, un mercado de competencia monopolista o monopolística, en realidad es como una mezcla, ¿no? O sea, tiene algunas características que lo asemejan mucho a un mercado de competencia perfecta, pero hay algunas otras cuestiones que lo diferencian o lo alejan y, digamos, vamos a ver que la forma en que se decide las cantidades de producción y la forma en que se determinan los precios en la competencia monopolística tienen más que ver con cómo se definen esas cuestiones en el monopolio, ¿sí? Bueno, en esta estructura de mercado las empresas, digamos, cuentan con cierto grado de poder para fijar sus propios precios. O sea, a diferencia de la competencia perfecta, donde decimos que los oferentes son completamente pasivos en cuanto a los precios, porque son tomadores de precios, ¿sí? Simplemente observan cuál es el precio del bien en el mercado y deciden cuánto producir, pero ninguna de sus decisiones afectan justamente a ese precio de mercado. Acá en realidad vamos a ver que los competidores en competencia monopolística tienen cierto grado de libertad, digamos, en relación a la fijación de sus propios precios, ¿sí? No son meramente pasivos tomadores de precio como lo serían los competidores en competencia perfecta, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene, digamos, esta estructura de mercado? Vemos que hay un gran número de competidores, ¿sí? O sea, esto es similar
a la competencia perfecta, pero fíjense que, digamos, estos competidores son todos pequeños productores, ¿sí? O sea, no hay ninguna empresa que tenga poder de mercado, con lo cual la coordinación es más difícil, ¿sí? O sea, esto es diferente a lo que veíamos recién de algunos casos particulares de oligopolio, donde si bien es cierto de que puede haber un gran número de competidores, ¿sí? Hay algunos modelos, hay algunos casos en las estructuras de mercado oligopólicas donde a pesar de haber un gran número de competidores, no es cierto que son todos pequeños productores, sino que hay grandes players, ¿sí? O sea, que se diferencian de ese segmento competitivo que queda ahí pululando, digamos, en el mercado. Acá, no, o sea, acá hay gran cantidad de competidores, pero todos son pequeños y tienen digamos, una influencia, sí, o una capacidad similar en cuanto a sus posibilidades de influir sobre los precios, ¿sí? Entonces, el hecho de que existan gran cantidad de competidores y que ninguno tenga verdaderamente la capacidad de fijar precios por sobre sus competidores, ¿sí? Los pone todo como al mismo nivel y hace o dificulta o hace más difícil la coordinación entre ellos, o sea, la posibilidad de formar estos carteles o acuerdos colusivos, ¿sí? Bien, ¿cómo es el producto? El producto no es homogéneo, como en el caso de competencia perfecta, no obstante, lo que tiene es una leve diferenciación, ¿sí? O sea, en realidad, o sea, si bien el producto no es un commodity, ¿sí? Hay algunas características que pueden tener que ver con el diseño, con la presentación, o incluso, no sé, con los servicios de postventa o garantías, ¿sí? Que hacen que un mismo producto, o lo que podría verse como un producto idéntico, en realidad tenga determinadas características que le generan una leve diferenciación a los productos que venden sus competidores, ¿sí? Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto? O sea, que el producto sea levemente diferenciado. Las repercusiones es que la curva de demanda que percibe la empresa, o sea, el competidor en competencia monopolística, ya no es más una demanda perfectamente elástica a nivel de precio de mercado como veía el competidor en competencia perfecta, sino que es una demanda que tiene una pendiente levemente descendente. Es levemente descendente porque, o sea, es muy elástica a cambios en los precios, ¿sí? O sea, supónganse que yo, no sé, me quiero comprar auriculares. De hecho, me compré hace poco auriculares inalámbricos, estuve viendo, bueno, me terminé comprando unos que son marca Xiaomi. Entro por Mercado Libre, ¿no? Y la verdad que había un montón de ofertas de ese modelo que yo estaba buscando de auriculares. Pero bueno, había algunos productores que hacían el envío gratis, otros que no, había algunos que daban garantías extendidas, otros que no. Quizá, digamos, algunas de esas cuestiones adicionales lo que hacían era darle cierta diferenciación al producto que en realidad a los ojos, digamos, de cualquier persona es el mismo producto, solo que eso le daba una capacidad a cada uno de los oferentes de diferenciarse levemente de sus competidores. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto más estaba yo dispuesta a pagar por los celulares con una garantía extendida que los mismos celulares sin esa garantía? Y posiblemente sea un poquito más, pero no voy a pagar radicalmente más por los mismos auriculares simplemente porque me den un par de meses más de garantías. Entonces, ahí está la cuestión de que esa demanda que perciben los competidores en competencia monopolística, si bien tiene una pendiente negativa, es una demanda altamente elástica. No perfectamente elástica, pero sí altamente elástica. O sea, muy sensible a cambios en el precio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Bueno, en este mercado, digamos, acá sí hay una característica que lo asemeja con la competencia perfecta. Hay una libre entrada y salida de empresas, ¿sí? O sea, acá hay escasas barreras. Principalmente las barreras que pueden existir tienen que ver con gastos en publicidad o esfuerzos por diferenciar los productos, pero no hay nada trascendental que evite que nuevas empresas rápidamente
se integren al mercado o que ningún costo, digamos, que genere obstáculos importantes a la hora de salir de ese mercado, ¿sí? Y también, bueno, hay una cuestión de asimetrías de información que tiene que ver un poco con esto de las características de los productos en relación a los consumidores. Bien, fíjense. Acá entonces, ¿cómo determina cada competidor en competencia monopolística cuánto producir? ¿Qué decisión toman? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En función de qué toman la decisión de cuánto producir? En relación al ingreso que tengan disponible para producir y los costos que incluye. A ver, vamos por ahí cerca. O sea, en realidad, ¿tendrían alguna, digamos, pensarían radicalmente diferente a cómo piensan los competidores en competencia perfecta o a cómo piensa el monopolista? ¿A ustedes qué se les ocurre? No, busca maximizar las utilidades. Exacto, en realidad, al igual que en los otros casos, lo que vamos a pensar es que estos competidores de la competencia monopolística van a decidir cuánto producir de forma tal de maximizar sus beneficios, ¿sí? Esa es, básicamente van a seguir la misma regla de decisión, ¿sí? Entonces, acá nuevamente, ¿no? Si hacemos esa derivación de la maximización de beneficio, vamos a encontrar que el productor en la competencia monopolística va a producir aquella cantidad para la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal. O sea, en este caso va a producir 125 unidades, ¿sí? A ver, una cuestión. Fíjense que nuevamente aquí hay un desacople, ¿no?, entre lo que es la función de demanda, que esta no es la demanda de mercado, como era en el caso del monopolista, sino es la demanda que cada uno de los competidores en competencia monopolística tiene para sí mismo. Es su función de demanda, ¿sí? Por eso decimos que es una... y tiene pendiente, fíjense que tiene pendiente negativa, pero es bastante elástica, ¿no? Entonces, como tiene pendiente negativa, acá hay un desacople entre lo que es el ingreso marginal y la demanda, a diferencia del modelo de competencia perfecta, donde decíamos que la demanda era horizontal o perfectamente elástica y era igual al ingreso marginal. En este caso, al igual que en el monopolio, la demanda no es igual al ingreso marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque como tiene pendiente negativa, si yo quiero vender más unidades de este producto, tengo que ir bajando el precio, ¿sí? Entonces, el ingreso marginal va a ser decreciente, no es constante igual al precio, sino que va a ser decreciente. Entonces, acá, digamos, se parecería a cómo hacía un monopolio, ¿no?, para fijar la cantidad de equilibrio. O sea, elige producir aquella cantidad para la cual se garantice maximizar sus beneficios o minimizar sus pérdidas, ¿no?, que es esa cantidad para la cual el costo marginal coincide con el ingreso marginal. ¿Pero a qué precio vende esa cantidad? ¿La vende a 50 pesos? No, a 75. A 75, exactamente. Va a ser igual que hace un monopolista. Dice, bueno, si yo produzco 125 unidades, me fijo a ver cuánto los consumidores que me compran a mí están dispuestos a pagar por estas 125 unidades. Y eso es 75 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que particularmente en este caso, teniendo en cuenta que el costo medio total, ¿sí?, de producir esas 125 unidades es de 25, todo este área que está aquí representada en celeste, ¿sí?, sombreada en celeste, ¿qué vendría a ser? Ganancia. El beneficio extraordinario, ¿sí? Yo se los tomo como sinónimo, pero tengan en cuenta, o sea, tratemos de usar siempre para unificar conceptos, ¿sí?, el término beneficio, y recuerden de diferenciar lo que son los beneficios normales de los beneficios extraordinarios, ¿sí? O sea, este área que está aquí representada en celeste, ¿qué tipo de beneficios son? Extraordinarios. Son beneficios extraordinarios, exacto.
Perdón, denme un segundo que tengo que responder, perdón, un mensaje urgente. Bueno, disculpen, chicos. Entonces, esos son beneficios extraordinarios. Los beneficios normales, ¿dónde los encontramos? Recuerden que los beneficios normales estaban contemplados mismo dentro de la función de costo medio, ¿sí? Por eso, siempre que el precio sea mayor que el costo medio, eso va a dar lugar a beneficios extraordinarios, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Fíjense qué pasaría, digamos, este es un caso, ¿no?, de un competidor en competencia monopolística que esté teniendo beneficios extraordinarios siempre a corto plazo, ¿sí? ¿Qué pasaría si en realidad justo los costos medios de producción, ¿sí?, estuviesen por encima del precio de venta? ¿Sí? O sea, fíjense, en este caso, el costo de producción es 50, ¿sí?, mientras que el precio de venta es 40. ¿Qué es este área que está acá representada en rosa? Pérdida. Exacto, eso es pérdida económica, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué les parece, digamos, esta situación? ¿Es sostenible en el largo plazo? No. No. ¿Y esta otra situación, la de la izquierda? Tampoco, porque funciona como competencia perfecta. Entran o salen empresas, depende de los beneficios o las pérdidas. Exactamente. Recuerden que en este mercado suponemos que no hay barreras a la entrada y salida de empresa. Entonces, en el largo plazo, posiblemente el hecho de que existan beneficios extraordinarios sea un aliciente a que se vuelquen más empresas a producir este bien. Y el hecho de que existan pérdidas va a ser un incentivo a que varias empresas dejen ese mercado, ¿sí? ¿Y cómo se vería eso? En realidad, recuerden, ¿no?, que la función de demanda que vemos acá es la demanda que recibe cada una de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a concentrarnos en la situación en la que hubiesen beneficios extraordinarios, ¿sí? ¿Qué pasaría en el largo plazo a nivel de mercado? Dijimos que van entrando nuevas empresas, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, ¿cómo se vería reflejado eso primero en el mercado? ¿Qué pasaría con la oferta de mercado? Y habría más oferta porque hay más empresas. Bien, o sea, se desplazaría, aumentaría, ¿sí?, la oferta de mercado de ese bien, ¿cierto? O sea, en general uno supondría que la cantidad a nivel de mercado sería más alta. Pero ¿qué pasa con la cantidad que produce cada uno de los competidores? En realidad, ¿sí?, la demanda que percibe cada uno de los competidores en competencia perfecta va a ir siendo menor porque se les va a ir repartiendo entre más participantes, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que esta función de demanda, la que ve cada uno de los competidores en competencia perfecta, como que se va a ir contrayendo, o sea, va a ir pivoteando y se va a ir encogiendo, se va a ir moviendo en dirección a lo que ahora figura como el ingreso marginal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque hay cada vez más empresas que compiten por esa cantidad de clientes, entonces yo cada vez tengo una porción más chica del mercado. Entonces, la función de demanda va a ir rotando. Y también, obviamente, va a ir acompañando el ingreso marginal asociado a esa demanda. O sea, en el extremo, en el largo plazo, lo que va a suceder es que el equilibrio, la cantidad de equilibrio, va a coincidir en el punto de tangencia entre la función de demanda y la función de costo medio a largo plazo, entonces va a haber únicamente beneficios normales, ¿sí? Y acá, en la situación de pérdida,
a medida que se van yendo empresas del mercado, lo que va a pasar es que las empresas que se quedan, ¿sí?, lo que van a ver es un aumento de su propia demanda. ¿Por qué? Porque ahora van a dividir la producción entre menos empresas. Entonces acá la demanda iría aumentando, ¿sí?, iría pivoteando hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Lo puedes volver a repetir? Claro. O sea, como en el caso de beneficios extraordinarios, ¿sí?, dijimos que lo que iba a suceder es que la demanda que cada una de las empresas recibía se iba a ir contrayendo, entonces se iba a ir desplazando hacia abajo, ¿sí? En forma análoga, o sea, a medida que se vayan yendo empresas, porque hay pérdidas económicas en el corto plazo, la demanda que percibe cada una de las empresas que permanecen en ese sector va a ser cada vez mayor, porque se va a estar dividiendo la demanda total entre menos participantes. Entonces, esa demanda que percibe cada una de las empresas va a ir aumentando, va a ir pivoteando hacia arriba, ¿sí?, en el extremo, hasta quedar, fíjense, en forma tangencial con la función de costo medio en el largo plazo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que se desplaza es la función de demanda. O sea, las funciones de costo no tienen modificaciones ante esta entrada y salida de empresas, porque las funciones de costo son intrínsecas de cada uno de los productores y uno no supone que haya habido cambios, ¿sí?, en los costos de producción. En realidad lo que hay es cambios a nivel de mercado, entonces eso se observa con movimientos de las funciones de demanda, ¿sí? Y fíjense, entonces, en el equilibrio a largo plazo, ¿sí?, se produce esa cantidad 75, que es la cantidad en la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal, se vende al precio que los consumidores, mis propios demandantes, mis consumidores están dispuestos a pagarme a mí por ese bien, ¿sí?, que es 25, que supongo que en el largo plazo, ¿sí?, va a coincidir con el costo medio de producir esa cantidad, o sea que solo voy a tener beneficios normales, ¿sí? Sí. Bueno, ahora fíjense una cuestión, ¿no? O sea, si uno quiere comparar este resultado de largo plazo con los resultados de largo plazo que se obtienen en los mercados de competencia perfecta, fíjense que va a haber un cierto nivel de ineficiencia en la competencia monopolística. ¿Y a qué se debe ese nivel de ineficiencia? Fíjense que esto, ¿no?, recuerdan, es el modelo de competencia perfecta. En este caso, en el equilibrio, ¿sí?, la cantidad que se produce es aquella que se corresponde con la escala mínima eficiente, ¿sí? O sea, con el nivel mínimo de la función de costo medio total. En cambio, la tangencia entre la función de demanda, ¿sí?, a nivel de producción para la competencia monopolística se produce en un nivel inferior a lo que sería la escala mínima eficiente, ¿sí? Entonces, esta, digamos, subproducción, ¿sí?, que está asociada a la competencia monopolística, es, digamos, una forma de expresar la existencia de una ineficiencia, ¿sí? No obstante, digamos, esa ineficiencia que está asociada a la subproducción en competencia monopolística cuando se lo compara con la competencia perfecta, muchas veces se argumenta en el hecho de que en realidad los consumidores, o sea, valoran esa diversidad, o sea, valoran poder consumir bienes que tengan, no sé, remeras que no sean todas negras, sino que haya distintos colores, ¿no? O sea, como que esa valoración por la diversidad en el producto de los consumidores compensaría esa pérdida de eficiencia generada o asociada a producir un nivel de producción que sería inferior al que se correspondería con la escala mínima eficiente de la función de costo medio total. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, con esto yo más o menos cierro todo lo que quería dar hoy en la clase. No sé si tienen alguna duda. Profe, la presentación esta... La voy a subir al campus. Todavía no la subí porque estaba esperando verla con ustedes y ahora voy a cargar todo en el campus. veo, porque como no la veía, digo...
No, ahora ni bien terminemos la clase la subo. Bueno, ¿Alguna otra duda? no, profe. No, profe. Bueno, chicos, entonces nos veremos la próxima, que va a estar dando la unidad 7, vamos a dar. Perfecto, profe. Bueno. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias.